Hola, mi nombre es Carlos Jordana, soy responsable de desarrollo de negocio y advisor en Happy Force. Happy Force es una herramienta que permite hacer un seguimiento del estado anímico, entender cómo se sienten los empleados en las organizaciones y qué opinan a propósito de distintos temas, y que permite a las personas dentro de las organizaciones tener un asesor personalizado de bienestar. Os invito a escuchar este episodio, a ver y escuchar este episodio de Cuentos Corporativos, en el que vais a entender cómo llevamos desde Happy Force la felicidad a las organizaciones. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Adolfo Álvarez y aquí junto con mi compañero Adrián Palomares acabamos de grabar un episodio que habla sobre la felicidad. ¿Qué te pareció, Adrián? Muy interesante. Platicamos con Carlos Jordana, un abogado de profesión que pasó por áreas de recursos humanos y que encontró su verdadera vocación en el tema de la felicidad. Desde ahí, se ha venido desarrollando. Es autor de un libro, ¿sí? Happyholic, la felicidad en el trabajo es cosa seria, y ahora está enfocado con su nuevo juguete, ¿no? Happy Force, una aplicación que te permite tener una medición de la felicidad en tu organización. No te lo puedes perder. Y si quieres conocer un poco más de Carlos y de el resto de nuestros invitados, tienes que unirte a nuestro grupo de WhatsApp. Busca las ligas en este episodio en nuestras redes sociales. Somos un grupo de amigos que compartimos sobre los diferentes episodios que tenemos, nos sugieren preguntas, nos sugieren diferentes cosas, así que no te lo puedes perder. Ve a la liga y busca el grupo de amigos de Cuentos Corporativos. Ahí nos vemos. Había una vez un niño nacido en Madrid, quien constantemente se preguntaba qué es la felicidad. El hilo conductor de su vida ha sido la búsqueda de la felicidad, entendida no como un destino, sino como una actitud vital. Mientras vivía este proceso, este joven creció, estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, hizo un diplomado como experto en Strategic HR Management en la Ross School of Business y, por si fuera poco, se certificó en el Instituto Europeo de Coaching. En el plano profesional, nuestro protagonista vivió una interesante evolución de carrera en Abengoa, empresa multinacional española que se dedica a la ingeniería, construcción, infraestructura y producción industrial. En sus más de 10 años de vida laboral en esta organización, escaló hasta la dirección de organización de la filial mexicana. Carlos Jordana es nuestro invitado del día de hoy. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que él estaba siempre buscando la felicidad? Pues en el año 2020, Carlos se convierte en docente especializado en felicidad, bienestar, cultura corporativa y nuevos estilos de liderazgo. Al mismo tiempo, es miembro de la International Coach Federation y miembro del patronato de la Fundación Mundial de la Felicidad. Desde el año 2022 es miembro del board directivo del Festival Mundial de Felicidad y en el año 2023 se convierte en accionista y responsable de New Business y alianzas en Happy Force. Pero quitando todo el aspecto curricular, Carlos se define como alguien interesado en organizaciones con propósito que promuevan y compartan valores con sus colaboradores, que sitúan al empleado en el centro de su estrategia, que trabajen activamente la experiencia del empleado en cada interacción con la organización, que consideren que su competitividad y su éxito viene determinado por las personas, por la capacidad y el talento de su equipo, y en resumen, que entiendan que un empleado feliz podrá ofrecer su mejor versión y además ser el mejor embajador de la empresa. Carlos, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, Adolfo y Adrián, por esta bonita presentación. Estoy muy conmovido, tengo los pelos de punta. La verdad es que os lo agradezco mucho. Yo os había escuchado vuestros podcasts y sabía de esta forma tan personal y bonita que tenéis de hacer la introducción.
Me encuentro muy bien, muy honrado de estar con ustedes aquí y de compartir este ratito para platicar. Así que muy contento, les hablo desde Madrid, yo sé que están en Ciudad de México y muy contento de pasar este ratito con ustedes. Listo. Oye, Carlos, pues, a ver, en cuentos corporativos estamos convencidos que al final somos el resultado de historias, ¿no? A veces las historias de nuestros padres, de mentores que influyen en nosotros. ¿Cuáles consideras que son las historias que te han traído hasta aquí? ¿Cómo llega Carlos a este momento? Pues fíjate que muchas veces es un camino que solo tiene sentido cuando uno mira hacia atrás y hace como esto que nos decía Steve Jobs de unir los puntos, ¿no? Y esto que habéis relatado un poco de que el hilo conductor de mi vida y de mi trayectoria había sido la búsqueda de la felicidad, no es algo de lo que he sido consciente hasta hace relativamente poco, en el que empecé a dedicarme profesionalmente a la felicidad. Pero un poco ese ha sido lo que me ha traído aquí. Empecé, como mencionabas, Adrián, estudiando Derecho, lo cual está muy alejado de lo que hago hoy, pero yo soy de esas personas que piensa que sea lo que sea que te trajo al punto donde estás hoy, me parece que fue necesario para llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, incluso aunque parezca errática una trayectoria o algunas de las decisiones o acciones que has tomado en tu vida, si te han traído hasta aquí y hoy estás en un buen momento de tu vida, fue necesario todo aquello que atravesaste, ¿no? Incluso en forma de malas decisiones a veces o de equivocaciones. Entonces, pues un poco ese ha sido el hilo conductor. Empecé estudiando Derecho, aquello no estaba hecho para mí, aquello de tener que, bueno, pues bregar con todo tipo de dificultades que tiene la carrera de la abogacía. Además, empecé trabajando como abogado penalista, con lo cual iba a horas intempestivas de la mañana a hacer asistencias en comisaría de gente que había sido sorprendida cometiendo un delito. Bueno, aquello no era para mí y empiezo a ver otra parte del derecho. Después aquello tampoco era para mí y veo la parte de los recursos humanos. Y después aquello tampoco era para mí, los recursos humanos, y encuentro, es decir, yo he tenido a lo largo de mi vida 3 grandes profesiones hasta llegar al momento donde estoy hoy, que es donde yo creo que siento que estoy en mi elemento, ¿no? Todo el tiempo hablo de felicidad, y que es mi tema en el que me he especializado, pero como te decía, Adrián, básicamente todo lo que ha pasado en el camino siento que ha sido necesario para estar hoy aquí, a pesar de que parezcan como movimientos como sin demasiado sentido. Pero cuando uno mira hacia atrás y conecta esos puntos, uno tiene como la conciencia o la clarividencia de que aquello fue necesario de alguna manera para estar hoy aquí. Justo iba a tocar ese tema. Aquello fue necesario para estar hoy aquí, porque la historia que relatas y de todo tu recorrido te pone en un punto donde pareciera que te estás reinventando luego de muchos años de vida profesional con diferentes tipos de actividades. Y además, vamos a ser honestos, si tú nos estás escuchando este podcast, si tú, querido oyente, no nos estás viendo, no te vas a dar cuenta que estamos hablando con Carlos, que es contemporáneo con nosotros. O sea, Carlos no es en el alma debe ser un joven de 22 años, 23 años, pero físicamente debe ser contemporáneo con Adrián, no conmigo, porque yo soy más joven que ellos. Seguramente. Pero, entonces, es súper interesante ver la historia de una persona que luego de toda una trayectoria profesional, donde ha ocupado posiciones directivas, donde ha estado en grupos corporativos relevantes, muy importantes, ahora como que decides casi reinventarte y empezar de cero, porque no es sino hasta hace muy poco que, digo, muy poco, 2, 3 años que estás en el proyecto que estás hoy en día vinculado a la felicidad, ¿cierto? Sí, la verdad es que así es, Adolfo, pero la realidad es que estoy vinculado al mundo de la felicidad desde el año 2018, antes de incorporarme a Happy Force. De hecho, lo que habilitó mi incorporación a Happy Force, luego si queréis hablamos un poquito de eso, pero fue un cambio de trayectoria que hice en el año 2017, donde salgo del mundo corporativo, donde era directivo de recursos humanos en una filial de esa compañía que habéis mencionado, de Abengoa. Bajo mi responsabilidad había 160 personas en recursos humanos, había 14.000 en todo el continente sudamericano y, y era, como tú decías, pues una posición como bien ambicionada por parte de muchas personas, ¿no? Llegar a esa posición directiva donde tienes una forma de influir
o de incidir en las personas, pero aquello también marcó como un nuevo giro en mi trayectoria, ¿no? Y eso se produce en el año 2018, donde veo básicamente que las organizaciones están demasiado orientadas a procesos en lugar de a personas. Y para mí aquello fue como un gran hallazgo. Entender que en las grandes organizaciones son más importantes los procesos que las personas, para mí fue un punto de quiebre. Y encontré en la felicidad justo esta orientación sin paliativos, esta posibilidad de incidir en el bienestar de las personas en la que me vengo desempeñando, digo, desde el año 2018 y últimamente desde hace 2 años en Happy Force, pero antes lo hacía con una marca personal que se llamaba The Chief Happiness Officer. Y, bueno, pues la verdad es que sí, este fue el último cambio que se produjo en mi trayectoria, con el que yo hoy me siento como nadando en mi elemento. Oye, Carlos, y a ver, comienzas a interesarte en la felicidad, pues inicialmente todavía como responsable de recursos humanos en la Bengoa, pero ¿cómo ha sido el camino en adentrarte a esto? Vemos que en tu currículum, bueno, pues has pasado por muchos estudios en relación a la felicidad. Platícanos un poquito de esto. Fíjate que este era un poco el driver. Yo cuando trabajaba en el mundo corporativo pasé por todos los puestos que os podéis imaginar. Director de formación, director de selección, director del Departamento de Asignaciones Internacionales. Llevé calidad en recursos humanos pasé por muchos puestos en el ámbito corporativo, pero también en el ámbito de negocio dentro de la organización, que era una organización muy grande. Pero esta orientación a procesos que tienen las grandes corporaciones fue uno de los grandes hallazgos, un punto de quiebre para mí. El otro, Adrián, fue el darme cuenta. Yo siempre presumía de ser la cara amable de los recursos humanos y esto lo hacía porque como responsable de formación yo era el que te asignaba a una formación increíble que te había dado la compañía o el que te asignaba o te comunicaba una promoción. Es decir, yo confundía el ser portador de buenas noticias con aquello que yo definía para mí que era ser en la cara amable de los recursos humanos. Y justo en México me tocó desvincular a 2.500 personas, lo cual es lo que a ningún responsable de recursos humanos nos gusta hacer. Y ustedes sabrán entenderme si les digo que no tuve un periodicazo que hubiera deteriorado todavía más la credibilidad de la organización. En un momento en el que ya estábamos en concurso de acreedores, no tuve un problema con los sindicatos. Ustedes saben lo que son los sindicatos allá. No tuve una sola demanda laboral. Ustedes saben la frecuencia que hay en México a demandar al patrón cuando se produce una desvinculación laboral. Es decir, aquello fuimos capaces de hacerlo muy dignamente. Esto no fue obra mía solo. Yo era el que estaba ahí en un punto del organigrama, pero fue también debido a la buena acogida que tuvo por parte de la gente, a la comprensión. Pero ahí me di cuenta, Adrián, de que la transparencia, la honestidad, el aprecio por la contribución que habían tenido para que la compañía llegase a altas cotas de desempeño, la gratitud, fueron determinantes para este desenlace que yo les comentaba. Y aquí me di cuenta del segundo gran breakthrough, ¿no? El punto de quiebre, ¿no? Que fue, pues de alguna manera que uno no tiene por qué ser la cara amable de los recursos humanos, no tiene por qué presumir de ser no tiene que confundir ser la cara amable de los recursos humanos con traer buenas noticias. Es decir, uno puede traer una mala noticia, pero puede seguir presumiendo de ser la cara amable de los recursos humanos. Si uno se despacha con honestidad, con transparencia y con aprecio por la contribución, aunque te toque, y a veces nos toca a los de recursos humanos dar malas noticias, me parece que puede seguir siendo la cara amable de los recursos humanos. Y estos son los dos grandes acontecimientos que ocurrieron en mi vida para salir del mundo de los recursos humanos y empezar a orientarme a la felicidad. Y a partir de ahí capitalicé muchos de los aprendizajes, porque como mencionaba Adolfo, efectivamente son cambios en la trayectoria profesional, pero donde uno nunca termina de empezar de cero. O sea, uno atesora todos sus aprendizajes, todos sus conocimientos, todas sus experiencias y nunca empieza desde cero, siempre empieza de alguna manera capitalizando todo eso. Entonces, aunque haya habido cambios, el inicio nunca es desde cero, siempre uno parte de una base ya consolidada, como bien cimentada. Adrián y yo hemos tenido la fortuna, gracias a este podcast, de poder conversar con personas como tú, que son investigadores y profundizan en el tema de la felicidad. Es más, creo que
Ya este podcast tiene 4 años y más de 200 episodios. Y no habíamos llegado al episodio 100 cuando ya estábamos hablando varias veces de la felicidad. Entonces, lo que sí hemos encontrado en las personas que nos han hecho partícipes de estos análisis son los diferentes tipos de formas de afrontarlas, de evaluarlas, desde una visión aristotélica o desde una visión más organizacional, desde que si es algo que depende de la persona o hay cierta coparticipación de parte de la organización. ¿Cuál es el acercamiento y la visión de Carlos Jordana sobre un tema que tiene miles de años dándole vueltas a los humanos, que es la felicidad? ¿Tú cómo la evalúas? Pues Adolfo, qué interesante pregunta. Hay mucha gente que me reprocha que la felicidad es una moda, ¿no? Nos lo tiran ahí, nos lo devuelven, nos lo tiran a la cara los de recursos humanos y nos dicen, esto es una moda, ya se os pasará y hablaréis de otra cosa. Y le digo, mira, pues para ser una moda, el hombre lleva miles de años hablando de esto. O sea que como concepto de moda, no sé si es la mejor descripción. Dicho esto, la felicidad es lo que buscamos genuina intrínsecamente todas las personas. Y además la emoción, digamos, la felicidad, pero junto con esta emoción, probablemente el resto de emociones positivas son las que vinculan de manera más estrecha a las personas, habilitando la colaboración necesaria para trabajar en una organización, por ejemplo. Es decir, que al cuestionamiento de que esto es una moda, junto con otros muchos, me hacen otros muchos cuestionamientos, que es muy abstracta, que es muy personal, que es muy difícil de llevar al ámbito laboral, que además presumen que va a ser muy caro cualquier cosa que les vayas a contar y que no tienen el presupuesto como para hacer inversiones. Dicho esto, mi forma de entender esto, una de las cosas que uno aprende cuando se aproxima a la felicidad, tú lo has mencionado antes a Aristóteles, pues había la forma de la felicidad que llamaban hedónica y la eudaimónica, una más vinculada con el placer, o actualmente más conceptualizada como placer, y la otra más relacionada con la prosperidad y con el desarrollo personal. Para mí, fíjate que muy en lo personal, entendiendo todas las dimensiones y toda la complejidad que tiene el concepto, para mí la felicidad tiene mucho que ver con disfrutar. Y yo sé que esto es una simplificación, pero que a mí me funciona muy bien. Quizás cuando yo mencionaba antes que en mi trayectoria el hilo conductor ha sido la felicidad, no pasaría gran cosa si quitamos felicidad y ponemos divertirme con lo que hago. O sea, sentir que mi tiempo, pierdo la noción del tiempo, que pasa muy rápido, que estoy involucrado en contacto con esas emociones positivas, que estoy estimulado intelectual pero también... entonces, me parece que para mí la felicidad está muy vinculada con la diversión, con la alegría. Y sé que es un término muy complejo, pero como estoy hablando desde el ámbito más personal, esta me parecería que en lo personal encaja muy bien con mi forma de entender la felicidad. Carlos, a ver, la felicidad también tiene, llamémoslo así, dos enfoques, ¿no? Uno, el personal, donde cada quien es responsable de su felicidad y cada quien debe de trabajar por perseguirla, ¿no? Y recuerdo a un invitado que tuvimos aquí en el podcast que justo nos decía, mi trabajo más importante es perseguir mi felicidad, ¿no? Eh, y por otro lado, pues está el enfoque laboral, ¿sí? Que a veces suena a que son contradictorios, ¿no? Hay quien dice que el trabajo es tan malo que hasta nos pagan por hacerlo. Entonces, ¿cómo vas a relacionar la felicidad con eso? Eh, ¿Cuál es el enfoque tuyo y de Happy Force en este sentido? ¿Debe ser la empresa responsable de mi felicidad o soy yo directamente? Mira, la realidad, Adrián, es que efectivamente la empresa no tiene ni la obligación ni puede hacernos felices. La felicidad tiene que nacer de dentro y aunque tuviese la pretensión o el propósito de la organización de hacernos felices, no podría. Lo que sí puede una organización o un jefe o la lana, ¿no? El salario, lo que sí nos puede hacer es profundamente infelices. Es decir, si uno está intercambiando su tiempo por un salario miserable o tiene alguien que lo está menospreciando dentro de la organización, sí nos puede hacer miserables.
el trabajo, el sueldo o el patrón o el jefe, ¿no? Entonces, os voy a dar dos enfoques para esto muy, muy rápido. El primero, nosotros entendemos que la organización sería como, si fuera una metáfora, como si fuera un jardinero, ¿no? Hay un jardinero que planta un rosal y tiene que elegir el sustrato, la tierra, el lugar, si le tiene que dar luz, pero no sol, y la cantidad de veces que hay que regarlo y la cantidad de agua que necesita cada vez. Es decir, la empresa sería un poco la encargada de que las condiciones permitan que el rosal florezca. Pero florecer es una cosa que le corresponde hacer al rosal y que tomará el tiempo que requiera para cada flor, para cada planta, ¿no? El florecer. Y esta es una bonita forma de entender que la empresa puede crear unas condiciones apropiadas para que uno desarrolle su felicidad, pero que esa parte nos corresponde hacerla cada uno de nosotros individualmente. De hecho, en Happy Force, por ejemplo, un poco como a título de ejemplo, con una compañía muy grande de energía aquí que se llama Naturgy, aquí en España, lo que hacemos es crear una escuela de la felicidad. Hemos desarrollado y llevamos 4 años trabajando con ellos, una escuela de la felicidad basada, Adrián, en lo que cada uno de nosotros podemos hacer para procurárnosla, no en lo que la empresa o tu jefe puede hacer por ti. Ocupes el puesto que ocupes en la organización. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para procurarme mi bienestar y mi felicidad? Entonces, esa parte, esa metáfora de la felicidad o del rosal me parece una buena forma de explicarlo. Y luego hay otra forma muy rápida que tengo de explicar lo que hago, que es la forma de explicar ante las objeciones que se presentan por parte muchas veces de los directivos, es decir, bueno, vamos a no complicarnos demasiado y a explicar la felicidad en el trabajo desde el punto de vista de identificar, que lo ha mencionado antes Adolfo, identificar las necesidades y expectativas del empleado en cada interacción con la compañía y tratar de satisfacerlas. Es decir, ante una interacción con la compañía, pedir un ordenador, justificar un gasto, hacer una evaluación, qué expectativas y qué necesidades tengo y cómo la compañía puede satisfacerlas. Y me parece que esta es una forma muy fácil de explicar cómo algo abstracto lo convierto en algo tangible, cómo algo personal lo convierto en algo con lo que puedo trabajar, algo accionable. Entonces, esta es una forma que tengo de explicar lo que hago y cómo medimos o cómo actuamos en las organizaciones. Oye, Carlos, voy a retomar parte de tu respuesta porque no me quiero quedar con la duda. A ver, en esta escuela de la felicidad que implementan ustedes, eh, platícanos un poco, ¿cuáles serían los 4 o 5 temas principales que uno o que buscan que la gente aprenda? ¿Cómo se puede ser más feliz? Mira, te voy a poner uno y si quieres lo desarrollamos un poco más a profundidad, pero por ejemplo, desarrollando tu optimismo, ¿no? Dice Martin Seligman que todos llevamos una palabra tatuada en nuestro corazón, un sí o un no. Y esta es una forma de despacharnos ante la vida, ante cualquier acontecimiento. Emprendo o estoy ante la decisión de emprender, ¿qué palabra llevo tatuada en el corazón? Porque eso va a determinar en buena medida mis posibilidades de éxito. Las personas pesimistas, de alguna manera, tiran la toalla antes y tienen peores resultados en la escuela, en el trabajo, en la vida en general, hasta en su salud tienen una afectación en su salud las personas pesimistas. Las personas pesimistas siempre están por debajo de su potencial. Mientras que desarrollando nuestro optimismo podemos estar por encima de nuestro potencial. Y está demostrado científicamente que tienen mejores resultados a todos los niveles y que viven más y que tienen mejor calidad de vida. Entonces, por ejemplo, un gran, y lo digo porque ese tuve el honor de guiarlo yo, de conducirlo yo, fue un poco para desarrollar el optimismo en el ámbito más personal. Pero también hay un poco, hay temas de mindfulness. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer a título de herramientas o de consejos prácticos que sean fáciles de implementar, que podemos adoptar fácilmente las personas para procurarnos nosotros mismos ser nuestros propios proveedores de felicidad personal. Bueno, y creo que llegamos al punto donde tiene mucho sentido que nos expliques, por favor, de qué se trata Happy Force, cómo se da esa historia, cómo llegas a ellos o cómo llegan ellos a ti, cómo te conviertes en accionista, cómo funciona la plataforma, qué se puede hacer. Nos los vas a contar, por favor, Carlos, luego de este espacio comercial y al regreso develando toda la historia de Happy Force.
Ya regresamos. Desde 2012, en Sport Madness ofrecemos servicios deportivos personalizados para empresas, instituciones públicas y centros educativos. Nuestro trabajo consiste en crear experiencias inolvidables para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, disfrute de las mejores actividades deportivas. Te ayudamos a organizar eventos, campus y escuelas deportivas. Descubre cómo podemos ayudarte a crear momentos únicos adaptados a tus necesidades a través del deporte. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por toda la explicación de lo que ha sido tu concepto y tu orientación sobre la felicidad. Pero ahora vamos a pasar a lo que es ya un emprendimiento en el cual tú te has involucrado. Se trata de Happy Force, se trata de una plataforma, se trata de una metodología. ¿Nos puedes comentar qué es en sí Happy Force, por favor? Claro, con mucho gusto. Pues básicamente Happy Force es una herramienta nativa para el celular, lo que todo el mundo carga hasta en sus momentos de mayor intimidad y para, de una forma muy poco invasiva y diariamente, hacer como un traqueo de nuestro estado anímico, es decir, todos los días la aplicación nos pregunta cómo nos sentimos y por otro lado, qué opinamos a propósito de algunas cuestiones muy habituales en el ámbito de los recursos humanos, la cultura, el liderazgo, el bienestar, las relaciones. De forma, digo que de una manera muy poco invasiva, le toma un pulso diario a la organización, porque fijaros que hasta hace muy poquito, y todavía sucede en las grandes organizaciones, incluso que tienen muchos recursos destinados a la gestión de personas, siguen midiendo el estado anímico, la opinión, la satisfacción o el clima laboral una vez al año, a veces una vez cada 2 años. Y esto es como si a un financiero en un board directivo le preguntásemos en una empresa si hay dinero para invertir y nos contestase: la última vez que miré los estados financieros hace 8 meses había dinero, ¿no? Esto sería inaudito para un financiero, ¿no? Una respuesta de este tipo. Pero esto nos la comemos en España, en el mundo en el que vivimos, en el ámbito de los recursos humanos, nos la tragamos sin ninguna dificultad. Es decir, que alguien nos hable de cómo estaba la plantilla hace 8 meses nos parece totalmente normal. Hoy la tecnología nos permite entender cómo está la plantilla hoy y qué siente hoy a propósito de lo que queramos preguntarle. Y lo hacemos de una forma, Adolfo, muy poco invasiva, porque preguntamos 3 cuestiones cada día, solo 3 preguntas cada día, que combinadas, es decir, no todo el mundo contesta las mismas preguntas, nos permite, a propósito de lo que sea que queramos preguntar, qué opina la gente. Es decir, que es una forma, a través de estos pulsos diarios, de entender cómo se sienten y qué opinan las personas de la organización. Y luego hay una parte muy interesante que tiene la plantilla, es un asesor virtual basado en inteligencia artificial y basado en lo que cada persona compartió con la herramienta, que sería como tener un coach individual para cada persona. Es decir, es una persona que te conoce porque ha escuchado todas tus respuestas, los reconocimientos que has hecho de otros compañeros, los que han hecho otros compañeros de ti, las aportaciones que has hecho en términos de innovación, de creatividad o de acciones de mejora. Es decir, todo eso que tú has compartido con la herramienta y con tu organización, lo mete en una coctelera y es como si te diera consejos exclusivamente diseñados para ti, basados en inteligencia artificial. Esto es una funcionalidad que se llama Hero y es, pues, tal cual, un asistente virtual de bienestar que nos ayuda a mantener conversaciones que también refuerzan nuestro bienestar personal. Así que, bueno, pues es una herramienta fundamentalmente tecnológica y uno de sus, o dos de sus grandes poderes, Adolfo, serían, por un lado, el anonimato, es decir, todas las respuestas son anónimas. Y esto para nosotros es muy importante porque aunque muchos directivos presuman de que sus colaboradores tienen la confianza o se sienten en la confianza de decir lo que opinan, esto no es cierto. Sencillamente no es cierto, aun asumiendo la mejor voluntad y la mejor intención por los propios sesgos que tenemos los seres humanos. Es decir, si yo a veces siento que algo de lo que yo diga puede ofender a Adriano, le puede molestar, aunque le ayude a crecer y a mejorar, a lo mejor le voy a privar de decirle lo que opino solo por no molestarle, herirle u ofenderle. Y a lo mejor él estaría dispuesto a recibir ese feedback y a lo mejor lo agradecería y le serviría para crecer. Pero mi entendimiento de que eso le podría llegar a ofender o molestar me puede privar de hacerlo. Es decir, y entonces para nosotros el anonimato es uno de los grandes poderes que tiene la herramienta.
que nadie se priva de emitir opiniones o de decir cómo se siente por temor a las consecuencias o las represalias. Y el segundo es la contextualización, es decir, yo puedo entender, cuando tengo una organización grande, puedo entender cómo se siente la gente de Querétaro, o de la gente de la planta de Coahuila, o de la planta de Villahermosa, en Tabasco. Y yo puedo entender de manera contextualizada porque no todos nos sentimos igual y porque nos suceden cosas en nuestro sistema, en nuestro entorno, nos suceden cosas diferentes. Obvio, cuando pasan, no sé, en Acapulco, cuando pasan catástrofes, por descontado, ¿no? Pero también, a veces en el día a día, cosas que suceden en una realidad geográfica o en una región no tienen por qué estar pasando en el resto. Entonces, la herramienta nos permite entender de forma contextualizada lo que pasa en cada tienda, en cada industria, en cada planta o en cada oficina. Y esta parte es muy importante porque a veces la tecnología nos lleva a hacer medias y nos dice, oye, la gente valora en un 8,2 la calidad de sus relaciones. Ya, pero ahí nos está privando de entender que en Cancún o en Quintana Roo, en la región de Quintana Roo, están en 4,3 valorando sus. Pero en promedio parecería que todo está bien. Entonces, esta forma de entender la realidad de forma contextualizada me parece que es un gran poder que tiene la herramienta. Okay. Oye, Carlos, ¿y cómo es el entregable de Happy Force? ¿Es la aplicación, pero se acompaña de algún otro tipo de proceso, de algún otro tipo de consultoría? Sí, bueno, digamos que la herramienta tiene una interfaz para el usuario. Hay otra parte importante, es que el usuario ve en tiempo real lo que han opinado también sus compañeros, lo cual es como una forma de devolverle información, porque estaréis de acuerdo conmigo en que muchas veces las organizaciones piden y piden y piden y luego comparten muy poco de lo que han recabado. Y esto es una forma en la que en tiempo real yo entro, respondo a mis preguntas, pero la herramienta me devuelve información de qué están opinando. Esto tiene que ver con la transparencia, ¿no? Que para nosotros también, junto con el anonimato y esta parte de la contextualización, nos parece un gran elemento. Pero claro, qué duda cabe de que nos estaríamos quedando como en un nivel muy superficial si solo midiésemos. Entonces, para nosotros, Adrián, es muy importante también incidir en la felicidad y esto lo hacemos a través de procesos de consultoría. Sería, bueno, pues una forma muy limitativa de ver la realidad si una vez que sabemos lo que está pasando no llegamos de manera propositiva a ofrecer cosas que hacer a la organización. Y por supuesto que lo hacemos y ahí tenemos un equipo de consultoría muy potente que hace cosas muy disruptivas en el mercado que nos ayuda a empujar la felicidad. Es decir, con la herramienta la medimos y todo nuestro equipo de gente que se dedica a hacer consultoría, a hacer intervenciones, son los que la impulsan, la felicidad y el bienestar. Carlos, ¿cómo haces para que las personas participen de manera constante en transmitir lo que están sintiendo? Sobre todo porque a lo mejor es solamente algo que yo he vivido, pero tengo la percepción de que un tiempo para acá, con la proliferación de diferentes modelos de encuestas que han salido en las empresas, incluso hoy en día se habla del ENPS, están todas las encuestas que hacen Great Place to Work o otras similares, más las de consultoría propias en una compañía. ¿De qué manera logras que no haya una sobresaturación hacia el colaborador y él se sienta con la disposición de dar su opinión y su permanente opinión en una herramienta como Happy Force? Esa es la gran pregunta, porque unido al anonimato, unido a la transparencia, unido a la contextualización, el otro gran carácter que tiene la herramienta es que es, voluntaria. De hecho, muchos managers nos dicen, cuando a veces la participación baja un poquito, ellos tienen la tentación de imponerlo, incluso de vincular objetivos económicos y de negocio a los niveles de participación del colectivo. Claro, nosotros inmediatamente tenemos que detener esos arranques y decirle, no, por ahí no es, esto tiene que seguir siendo voluntario. Y claro, la gran pregunta cuando es algo voluntario es ¿y cómo conseguimos elevar la participación o mantener la participación? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si no hay push por parte de la organización ni de los líderes, ¿cómo conseguimos? Y la respuesta es muy fácil y muy compleja a la vez. Muy fácil, Adolfo, porque
básicamente el misterio es hacer a las personas sentirse escuchadas. Y esto tiene que ver con estar dispuestos a que las otras personas nos cambien nuestra estrategia, cambien nuestra opinión o cambien nuestra línea de acción. Cuando uno está dispuesto a que las opiniones de los otros le cambien, está escuchando. Es decir, escuchar tendría que ver con lo que hacemos con la información. Y esta es la clave de la participación, Adolfo. Cuando el empleado entiende que con lo que diga puede modificar sus condiciones de trabajo y puede customizar un poco su experiencia de trabajo y puede mejorarla, entonces entiende que su opinión importa y entonces entrega su opinión. Esta es un poco la parte. A la vez, o sea, ¿cómo se plasmaría esto? Lo primero que hacemos cuando votamos es recibimos inmediatamente la opinión de los demás, la estamos viendo. Es decir, vemos si eso que nos pasa a nosotros le pasa a más gente o qué le pasa a las otras personas diferente a lo que nos pasa a nosotros. Pero luego la organización también tiene el deber de comunicar lo que ha salido como resultado y que lo que decide, en términos de acciones o toma de decisiones, coincide con lo que le han dicho. Es decir, yo puedo desde recursos humanos pensar que la gente quiere hacer deporte y que el yoga es una muy buena actividad para todos los públicos. Y puedo contratar un profesor de yoga. Y puedo tener 6 personas en yoga de 200. Y puedo llegar a la conclusión de que es que a la gente, ¿sabes qué? No le gusta levantarse temprano, es que a la gente no le gusta esforzarse, es que a la gente no quiere hacer deporte, es que a la gente no quiere estar en forma, es que la gente no quiere apostar por su bienestar. No. Lo que pasa es que yo, con la mejor intención, elegí una actividad que a lo mejor no es la más común entre los. Entonces, para mí, la toma de decisiones tiene que estar legitimada por la opinión de los colaboradores. Y cuando uno sondea y dice, ¿quieren ustedes mejorar su bienestar? Sí, bueno, ya tenemos una base. ¿Les gustaría que les propongamos una batería de cosas para que ustedes voten qué les gustaría? Y a lo mejor resulta que caminatas conscientes por el bosque de Chapultepec es una actividad que podría seguir el 80%, con tres niveles de velocidad en la caminata, podría ser una cosa que secunde el 80% en la plantilla. Pero además es que si nace de su propia opinión está legitimada desde el principio. ¿Eso quiere decir que el yoga era una mala decisión? No, el yoga es una magnífica actividad. Pero si nace de mi limitado capacidad de entendimiento acerca de lo que quiere la gente, pues está un poco condenada al fracaso. Mientras que si nace de la legitimidad de las opiniones de la gente, me parece que ahí es donde tiene más posibilidades de éxito. Así que de alguna manera ahí me parece que radica un poco el misterio de conseguir elevar las cuotas de participación con la herramienta. Oye, Carlos, ¿por qué debe una organización, por qué debe una persona de recursos humanos enfocarse en la felicidad, invertirle a la felicidad, ¿no? Porque al final, pues todo esto tiene un costo, requiere de una inversión. Y no sé si ustedes tengan algún caso de éxito que puedas compartirnos en este mismo sentido. Fíjate que esto del costo es muy relativo, Adrián. La realidad es que el costo tiene más que ver con las acciones que implementemos que con un costo per se, por una orientación. La felicidad, Adrián, podría ser algo tan sencillo como definirla como una nueva mirada desde la que orientar los procesos de recursos humanos tradicionales. Te pongo un ejemplo más concreto. Hacer una acción que se llama café gratitud, que es que cualquier persona que pase por la cantina o por la máquina de vending deje pagado un café a un compañero, mostrándole dándole alguna muestra de agradecimiento, dejándole unas palabras, no tiene ningún coste, Adrián, ninguno. Y genera una corriente favorable que mejora la colaboración en la organización. Entonces, este tema del coste, de necesariamente vincular que porque me lo trae un consultor va a ser caro, bueno, habría que como que revisarlo, por lo menos cuestionarlo. Y luego, por otra parte, también, Adrián, te diré que este tema del coste parte de que muchas organizaciones no tienen evaluados los costes de la no acción y son muy considerables. Es decir, cosas muy básicas, como preguntarle a una organización cuánto le cuesta reemplazar a su gente a la rotación, vamos, las bajas no deseadas. Y Adrián, muchas organizaciones no lo tienen cuantificado. Y es lo básico. Entonces, unido a que creemos que esto nos va a costar muy caro porque nos lo trae un consultor, cuando a veces las acciones pueden ser gratis. Obvio, las acciones también pueden ser
del nivel de producción que queramos y pueden ser costosísimas, pero se pueden hacer muchas cosas con muy bajo o nada de presupuesto. Esto unido a que muchas veces la organización tachan algo de caro cuando no tienen evaluado el coste de la no acción, bueno, es como para cuestionarse el concepto. No sé si he contestado totalmente a tu pregunta, porque tenía más cosas en mente. Sí, el tema de algún ejemplo de alguna organización donde ustedes hayan impactado, ¿no? ¿Qué beneficios les han dado? Sí, nosotros, de hecho, con todas las organizaciones, es muy frecuente que se acerquen a nosotros por un aspecto en particular, porque quieren reducir su tasa de rotación, porque quieren lo que sea. Y nosotros solemos decir que ese no es el perfil de clientes que nosotros buscamos. Y en ocasiones hemos tenido que rechazar algún cliente, porque aunque baja la rotación, aunque aumenta la colaboración, aunque mejora el performance, mejoran los resultados, aunque vayan a mejorar muchos indicadores, para cada organización habrá que medirlo. Porque si tenemos la tentación de ir a Internet a ver qué efecto tiene la felicidad en el desempeño y en los resultados, vamos a encontrar indicadores muy llamativos que a lo mejor no tienen nada que ver con nuestro sector, con nuestro tamaño de compañía. Entonces, cuando alguien se acerca a nosotros para mejorar un aspecto en particular, con un ratio en particular que quiere mejorar, le decimos que esa no es la forma. Mejorarán ese y otros muchos aspectos, pero habrá que medirlo. Habrá que medirlo y habrá que entregar esos resultados, porque en el fondo esto del ROI, el retorno de la inversión, tiene mucho que ver con esos contextos en los que opera la organización. Nosotros una cosa que hemos analizado es que algo a lo que llegamos casi todos por intuición, y es que hay una correlación entre la gente que está bien, se siente bien y tiene un mejor desempeño. O sea, cualquiera piensa eso, ¿no? Es decir, alguien que está bien rinde mejor. Bueno, nosotros hemos comprobado en 9 años midiendo la felicidad que hay una correlación de 0,71, donde 1 es una relación directa de causa-efecto, hay una correlación de 0,71 entre lo que nosotros llamamos un triángulo de la excelencia, ¿no? Que es la felicidad, el compromiso y el desempeño. Es decir, que hay una correlación casi directa o por lo menos muy fuerte entre las personas que están bien y los buenos desempeños individuales y como organización. Y te diría, pues nosotros, esta compañía que mencionaba antes, Adrián, lleva 7 años trabajando con nosotros, se llama Naturgy. Nosotros, Adrián, trabajamos con todo tipo de organizaciones, trabajamos con todo tipo de tamaños de organizaciones, y en todas aplica, Pero te voy a contar un caso que es paradigmático para nosotros, ¿no? Y es el de un hotel que se llama Artiem, que son clientes nuestros desde hace también años, donde ellos es una cadena de hoteles que funciona aquí en España, opera en España, y ellos tienen publicado en la página web, a través de un badge que tiene la aplicación con su página web, una comunicación directa, tienen publicado en tiempo real el nivel de felicidad de las personas que trabajan en cada hotel. De forma, Adrián, que cuando tú vas a alojarte en el hotel de Artiem de Madrid, ves el nivel de felicidad de las personas que te van a atender. Y esto nos parece un caso increíble de transparencia, un ejemplo de transparencia y de commitment con tus empleados y con la felicidad. Porque llega al punto de decir, oye, me importa tanto que voy a intentar que sea alto porque se lo voy a contar a los clientes, que es lo que sostienen mi modelo de negocio. Entonces, si tú estás mal, va a evidenciar mi estrategia o mis acciones o mi forma de proceder con los empleados, lo va a poner en evidencia y lo van a ver mis clientes. Entonces, el commitment es tal que lo comparten. Entonces, pues sí, la verdad que Adrián, tenemos muchos casos, afortunadamente, de éxito y estamos muy satisfechos de ello. Somos la primera empresa del mundo en medir la felicidad y lo hacemos desde el año 2015. Así que estoy muy orgulloso de todos los ejemplos. Oye, me imagino al huésped diciendo, y hoy que me voy a hospedar no van muy bien, la felicidad no ha subido el día de hoy, mejor hubiera llegado ayer. No, la verdad es que es un muy bonito ejemplo de transparencia y a nosotros nos gusta mucho contarlo porque además creamos una relación como muy estratégica con las organizaciones con las que trabajamos. A veces nos pasa que las organizaciones se quedan sin budget para impulsar esto y nosotros los acompañamos aunque sea sin budget. Es muy importante entender que Happy Force es una compañía de 5 personas.
Y esto es muy importante, no me refiero a los términos económicos, esto de verdad que tiene muy poca importancia, pero es muy importante porque no nos ha comprado un fondo de inversión y hemos tenido muchas ofertas como cualquier empresa tecnológica, ¿eh? Mañana tú haces una app que sirva para reservar pistas de tenis y te quiere comprar un fondo de inversión. Eh, pero es muy importante porque nosotros seguimos siendo los dueños del propósito. Si hubiera llegado un fondo de inversión que hubiera tomado el control de esta compañía, hoy por hoy la rentabilidad o las ventas serían las que mandasen. Y hace poquito, hace 2 semanas, tuve una reunión con una entidad, una ONG sin ánimo de lucro en Brasil, que se llama Red Ciudadana, que fomenta la incorporación de personas, de jóvenes aprendices, la integración laboral de personas en riesgo de exclusión laboral, de jóvenes aprendices, los forman y los insertan en las organizaciones. En Brasil hay mucha sensibilidad por esto y hay una cuota que tienen que cumplir las organizaciones en función de su tamaño. Son 12.000 chicos y vamos a colaborar con ellos pro bono solo por el impacto que podemos tener en 12.000 personas. Entonces, este tema bueno, que la compañía no ha claudicado a los intereses financieros, económicos de los grandes fondos de inversión, me parece muy relevante, sobre todo por eso, por la parte de seguir siendo los guardianes de nuestra causa, los dueños de nuestro propósito. Carlos, la felicidad del trabajo pareciera entonces que es cosa seria. O así lo dices en tu libro Happy Holic. ¿Qué tratas en este libro y sobre qué tipo de experiencias y contenido el lector va a encontrar en esta obra? Yo la verdad que más allá de lo que uno pueda fantasear a veces con escribir un libro, nunca tuve como una vocación literaria. De hecho, escribí ese y no he vuelto a tener la tentación, quizás por lo que cuesta escribir uno. Sobre todo también, Adolfo, pensando que fue un libro escrito antes de que existiera ChatGPT. Yo creo que igual que hay un antes y después de Cristo, yo creo que habrá en la humanidad, la historia de la humanidad, habrá un antes y un después de ChatGPT. Y me parece que todo lo que sea escribirlo antes tiene que ver con un proceso mucho más artesanal. Y de eso es algo de lo que estoy muy orgulloso. Yo no tengo esa vocación literaria, lo único es que como a toda la humanidad nos agarró la pandemia, entonces en ese momento en el que yo no podía cotizar, porque yo en ese momento era autónomo, trabajaba con mi marca personal, de Chief Happiness Officer, pero no podía prospectar, no podía hacer nuevos clientes, no podía hacer procesos de consultoría, y empecé pensando en el aprovechamiento de mi tiempo encerrado, confinado, empecé con la vocación de estructurar mi método de consultoría. Y esta era la vocación inicial. Y cuando me di cuenta, Adolfo llevaba escritos 100 y pico folios, tenía ya un esquema muy robusto, producto de la abundancia de tiempo para haberlo hecho y diseñado. Y me di cuenta que completándolo con alguna definición y con algún ejemplo de inspiración y con poco más, podía salir de la pandemia con un libro y mejor posicionado como un experto en felicidad. Claro, todo el tiempo ha pasado, los acontecimientos han pasado muy deprisa, el tiempo que ha pasado es el que ha pasado, o sea, estamos hablando de hace 4 años, pero si nos ponemos en el año 2020 no había tanta gente hablando de felicidad en las organizaciones. De bienestar sí, de hecho México es uno de los países pioneros que con su NOM 035, con todos sus defectos y con sus áreas de oportunidad y de mejora, pero México es uno de los países pioneros en este tema, particular del bienestar, pero en el 2020 casi nadie hablaba de felicidad, casi nadie, ojo, casi nadie. Harvard es una de las universidades nada sospechosas por el bullshit, ¿no? De una de las universidades de negocios más importantes del mundo y tiene una de las líneas de investigación con Tal Ben Shahar, Robert Waldinger, eh, eh, ahí se me fue el nombre. Bueno, lo que quiero decir es que una universidad nada sospechosa, una muy enfocada a negocios, bueno, pues nos damos cuenta que el estudio más longevo de la Universidad de Harvard es sobre felicidad, que el curso con más matriculaciones es uno de Tal Ben Shahar de psicología positiva y felicidad, y que tiene una de las líneas de investigación más potentes del mundo. Entonces, bueno, pues dicho esto, aquella fue también una gran inspiración para mí. Y bueno, ¿qué van a encontrar en este libro? Pues fundamentalmente un método para desarrollar la felicidad en las organizaciones. Es un método de consultoría
para, en 3 pasos muy sencillos, poder desarrollar una estrategia basada en la felicidad y el bienestar que promueva el éxito y la competitividad y el éxito de la organización, y también un modelo social más amigable y más sostenible en el tiempo. Eso es lo que van a encontrar. 3 sencillos pasos, un método con 2 beliefs, con varias variables, con un método con una aplicabilidad muy fácil y directa para llevarlo a una organización. Ok, pues muy interesante, no hay que perderse. Happy Holic, la felicidad en el trabajo es cosa seria, de nuestro amigo Carlos Jordana. Seguramente lo encontrarán en Amazon o en algunas otros marketplaces, tiendas en línea. Carlos, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que compartimos con todos nuestros invitados, así que no puede haber excepción. ¿Te gustan los cuentos? Mucho. ¿Sí? ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito? Pues sí, sí. Hay una fábula muy bonita, que por eso no me voy a los libros, pero hay una fábula muy bonita que se llama El oso, el tigre y el dragón, los 3 animales que habitan en ti. Es una novela escrita por Ezequiel Barricart y Andrés Pascual, fue premio Urano en el año 2017 por el crecimiento o desarrollo personal, algo así, no conozco muy bien la nomenclatura exacta del premio que le dieron en este año 2017, pero es una fábula preciosa donde cada uno de los animales representa cosas que todos llevamos dentro. El oso tiene que ver con las emociones y con el autoconocimiento, el tigre es la determinación, el coraje, la valentía, la acción, y el dragón es el sentido de propósito, el para qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces, una fábula hermosa, muy cortita, se lee muy rápido y es una belleza que nos puede ayudar mucho también en nuestro proceso personal, en nuestro desarrollo personal. Que por cierto, tú convertiste en una metodología, tengo entendido, ¿no? Sí, la verdad que este autor, uno de los dos, Andrés Pascual, tuvo la gentileza de llamarme, de invitarme a participar en su programa, en el que él dirige, que es justo el programa de Chief Happiness Officer, y él me regaló este libro con una bonita dedicatoria. Y entonces yo, que me había formado, como antes ha mencionado Adrián, en coaching, en dinámicas de alto impacto, enseguida empecé a ver en esta metáfora de los 3 animales y del desarrollo personal, empecé a ver algo muy vivencial. O sea, yo necesitaba tocarlo, vivenciarlo y experimentarlo desde otra perspectiva, que no fuera solo la lectura, y efectivamente lo llevé. Y han pasado por ahí más de 100 personas. Hemos escuchado ejemplos de transformación impresionantes a propósito de esta experiencia. No me atribuyo el mérito, la transformación la ha vivido cada persona y la ha habilitado cada persona, pero sí he tenido el privilegio de hacer esto también, sí. Excelente, Carlos. Además de Happy Force, ¿hay alguna aplicación móvil que tú recomiendes o que utilices en el día a día y que te atreverías a sugerirle a nuestros oyentes? Sí, yo soy un fanático de los hábitos. No tanto a propósito del famoso libro de los hábitos atómicos de James Clear, pero soy un fanático de los hábitos a título personal. Y yo utilizo mucho para traquear mis hábitos una aplicación que se llama Everyday. Este Everyday te permite definir cuál es tu hábito, nominarlo, darle un nombrecito y luego hacer una pequeña descripción, y te permite ver en un año y con distintas gráficas y formas, te permite ver, hacer un tracking de cómo vas en el cumplimiento de esos hábitos. Esto es algo que a mí me ha cambiado la vida. Okay. Oye, Carlos, a ver, y con esta respuesta no me puedo ir sin preguntar, ¿cuáles son como los 2 o 3 hábitos más importantes que consideras que han transformado tu vida? Mira, hace como 1 año y medio, un compañero y socio de Happy Force me enseñó técnicas de respiración de un tipo polaco que se llama Wim Hof, también Sí. muy conocido por esta excentricidad de meterse en agua helada. Sí. Y fíjate, lo del agua helada lo he hecho varias veces desde entonces y sí es muy transformador, pero lo que él me enseñó fue estas técnicas de respiración que repito todos los días. Y esto es una cosa que a mí me ha cambiado la vida. Y también, aunque sea muy tópico, lo primero que hago todas las mañanas en cuanto pongo un pie en el suelo son 10 o 15 minutos de meditación, y después hago estas técnicas de respiración y luego una pequeña
unos pequeños ejercicios de calistenia, sin pesas y sin nada, pero con mi propio peso y esto es lo que hago todas las mañanas recién levantado, dedico 1 hora a hacer esto. Y esto para mí ha sido lo más transformador que he vivido en los últimos años. Carlos, bueno, una historia increíble, muy fascinante, y no podemos irnos sin preguntarte, ¿qué lecciones clave has aprendido en tu viaje como emprendedor que te gustaría compartir con quienes nos están viendo o escuchando? Y si hay algo que harías diferente si pudieras empezar de nuevo. Hay una tentación a decir, no, todo ha sido necesario, porque justo así hemos empezado nuestra plática, ¿no? Pero creo que hay algo que tiene que ver con la tecnología que si hubiera podido implementarlo antes, lo hubiera implementado antes. Creo que en mi vida la tecnología ha entrado muy tarde y a lo mejor no le he dado la importancia que tenía y hoy estamos en una especie de tsunami que al que no la adopte... Yo hoy tenía una conversación con mi socio y le decía, siento que adoptamos demasiadas tecnologías demasiado rápido y yo no tengo la capacidad para ir tan rápido. Entonces, creo, Adolfo, que sí que creo esa parte la hubiera cambiado. Hubiera abrazado la tecnología antes y con más fervor. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Y sientes que de esas lecciones que has tenido a lo largo de todo este camino, cuál es la lección para ti referente que te gustaría compartir con quienes nos están viendo o escuchando? Algo que ya he mencionado, a mí me ha transformado la vida, que es el tema del optimismo. Leer a Martin Seligman y leer todo lo que ha escrito a propósito de la psicología positiva. Fíjate que en la psicología está proscrita, la psicología positiva está proscrita dentro de la psicología, porque la psicología solo se dedica, por lo menos acá en España, a las patologías, es decir, a curar la enfermedad psicológica. Y me parece que hay un gran área de oportunidad en preservar la buena salud mental. Hay una oportunidad ahí perdida que sí que han abordado otros autores y me parece que este tema muy particular que trabaja Martin Seligman de trabajar nuestro optimismo, nuestra positividad, me parece que es una cosa que si somos todos más conscientes y yo lo hubiera sido antes y más, creo que me hubiera ido mejor en la vida. Así que dejo ahí este hilito del que tirar para que la gente lea más sobre el optimismo y vea la importancia que tiene en sus vidas y cómo pueden abrazarlo y cómo pueden aprender y desarrollarlo. Carlos, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y nos llevamos muchos consejos para ir aplicando. Y bueno, gracias a ti también por escucharnos. Si te gustó este episodio, que seguramente así fue, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Recuerda, por una parte te invitamos a nuestro canal de YouTube. Seguramente ya lo conoces o ya lo estás viendo. Y si no, dale una vuelta y descúbrelo. Pero por otro lado, también te queremos invitar a nuestro grupo de WhatsApp de amigos de cuentos corporativos. Somos una banda de maleantes, de personas que somos fanáticos de los negocios, del podcasting, de realmente pasarla bien. En ese grupo vas a intercambiar con gente como tú, vas a conseguir la liga aquí en las notas de este episodio. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Carlos Jordana, un placer haber podido departir contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Adolfo y Adrián. Muchísimas gracias por la invitación.